programa de hoy, Papa Francisco erige a controversial Escolas Ocurrentes como asociación privada de fieles. Papa Francisco lamenta fallecimiento del presidente de Emiratos Árabes Unidos. Cardenal consuela a familias de víctimas de Hotel Saratoga en Cuba. Es un gusto tenerlos con nosotros en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Una alegría estar con ustedes. Yo soy Natalí Paredes. Iniciamos una nueva edición del programa contándoles que el Papa Francisco erigió la controversial Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes como una asociación privada de fieles. El Papa Francisco convirtió en asociación privada de fieles a la controversial Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes. En un quirógrafo, el cual es un decreto pontificio, difundido este 17 de mayo por el Vaticano, aunque firmado el 19 de marzo en la solemnidad de San José, el Papa Francisco explicó que su decisión se basa en que la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes sigue hoy expandiendo su benéfica acción y estructurándose como una comunidad de comunidades y un movimiento educativo de carácter internacional y que por tanto requiere una nueva forma jurídica acorde a esta nueva realidad. Al respecto, el documento firmado por el Santo Padre recuerda que Escolas Ocurrentes nace de sus raíces en los programas Escuela de Vecinos y Escuelas Hermanas, desarrollados en la ciudad de Buenos Aires por iniciativa del entonces arzobispo Cardenal Jorge Mario Bergoglio, y crece continuamente, siendo hoy una inmensa red mundial de escuelas que comparten sus bienes, teniendo objetivos comunes, con especial atención a los de menores recursos. Como se sabe, la nueva asociación privada de fieles no ha estado libre de controversias durante su existencia. Entre algunas de sus varias polémicas, Escolas Ocurrentes ha recibido millones de dólares de donaciones, pero no ha construido una sola escuela en todo el mundo. Asimismo, en 2020, en el marco de su proyecto Universidad del Sentido, la Fundación invitó como expositores a referentes de la legalización del aborto y la ideología de género en el mundo. Siguiendo con la información, el Papa Francisco lamentó la muerte del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, quien falleció el pasado viernes 13 de mayo. El Papa Francisco lamentó el fallecimiento del jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, que falleció el pasado viernes 13 de mayo. En su mensaje, el Santo Padre lamentó la noticia del fallecimiento del mandatario y aseguró orar por su eterno descanso. Asimismo, el Sumo Pontífice agradeció la disposición del presidente a la Santa Sede y a las comunidades católicas de los Emiratos. Además, agradeció su compromiso con los valores del diálogo, la comprensión y la solidaridad entre los pueblos y las tradiciones religiosas, proclamados solemnemente por el histórico documento de Abu Dhabi y plasmados en el Premio Zayed a la Fraternidad Humana. El Papa Francisco concluyó el mensaje encomendando al mandatario la misericordia eterna del Dios Altísimo e invocó cordialmente una abundancia de bendiciones sobre todo el querido pueblo de los Emiratos Árabes Unidos. Cabe destacar que debido al fallecimiento del presidente de Emiratos Árabes Unidos, la oficina de prensa de la Santa Sede se vio obligada a cancelar la conferencia de prensa sobre el encuentro interconfesional sobre religión, ética e inteligencia artificial que iba a tener lugar en Abu Dhabi entre el 23 y 24 de mayo. Pasamos a otras noticias para contarles que hace unos días el arzobispo de La Habana en Cuba, Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, celebró una misa por las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga, en la que llevó consuelo a las familias de las víctimas. Veamos. El arzobispo de La Habana en Cuba, Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, celebró una misa por las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga, en la que recordó a las familias que la muerte no es el final de la vida y que la esperanza cristiana enseña que un día se reencontrarán con ellos en la casa de Dios.
Y es que conforme han pasado los días, el número de fallecidos por la explosión que se suscitó el pasado 6 de mayo ha ascendido a 46 víctimas. Aún permanecen internadas 12 personas, 4 de ellas son menores de edad. El resto de heridos ya fueron dados de alta. En este contexto, durante su homilía, el purpurado recordó que la palabra de Dios afirma que la muerte no es el final de la vida de estos hermanos y aseguró que sus nombres están inscritos en el altar y en la memoria imborrable de sus familias. Asimismo, el arzobispo de La Habana consoló a los deudos al señalarles que quienes hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor y eterno, no moriremos para siempre. También indicó que la Virgen de la Caridad consuela a todos como madre y acompaña. Por otro lado, señaló que la esperanza cristiana nos dice que un día nos encontraremos con nuestros difuntos en la vida del cielo. Al respecto, dijo que nosotros estamos aquí abajo, cantamos de manera imperfecta, rezamos con lágrimas y un día esto mismo que hacemos lo haremos llenos de gozo y alegría en el gran coro donde estarán nuestros difuntos. El arzobispo animó al final de su homilía a dar gracias a Dios por el regalo que nos hizo de nuestros difuntos y resaltó que la oración nos ayuda a soportar este dolor. Ahora nos vamos hasta Chile, donde la Sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para garantizar los derechos de las personas menstruantes, lo que ha causado mucha conmoción porque prácticamente se está cambiando el nombre de mujer por persona menstruante. Para conocer con más detalle lo sucedido, estamos conectados con Daniela Constantino, abogada del equipo legislativo de la Plataforma Comunidad y Justicia en Chile. Daniela, es un gusto tenerte con nosotros. Hola Nati, muchas gracias, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Daniela, ¿en qué consiste este proyecto de ley aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados? Bueno, este proyecto de ley surge con el propósito de garantizar el acceso a los productos que dicen relación con la higiene durante la menstruación, por ejemplo, las toallas femeninas, el agua potable, etcétera, a todas las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, si bien pareciera que el objetivo del proyecto de ley es noble, lo que llama mucho la atención es que las destinatarias de este proyecto, es decir, las mujeres, hayan sido completamente borradas del proyecto de ley. Algunos han intentado justificar la palabra persona menstruante con la finalidad de supuestamente ser inclusivos, dando a entender que no solo las mujeres menstruan, cuando en realidad, si no caemos en el engañoso mundo de la ideología de género, sabemos que solo las mujeres lo hacen. Como mujer, ¿cómo te sientes con esta manipulación del lenguaje que intentan imponer? Muy buena pregunta, Nati. Bueno, la verdad es que completamente invisibilizada, porque al final del día esto es lo que se pretende hacer a través del neolenguaje queer, como se llama a este tipo de lenguaje que usa el término de personas menstruantes, que al final del día lo que hacen es invisibilizar a la mujer, a los procesos biológicos que son exclusivos de la mujer, incluso los tratamientos médicos que son exclusivos de la mujer. Entonces yo creo que como mujer, y me parece que muchas mujeres han de compartir este sentimiento, me siento completamente invisibilizada de un proyecto de ley que supuestamente estaría destinado a mujeres como tú, como yo, y no lo está, porque no nos menciona. ¿Consideras que si Chile cae en este lenguaje ideologizado, esto se podría expandir al resto de Latinoamérica? Por supuesto que sí. Yo creo que esto lo hemos visto con muchísimos temas. El tema de la ideología de género es uno. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Europa, países precursores como Suecia fueron los primeros en adoptar legislaciones en este sentido, y de ahí fueron siguiendo otros países como Finlandia, como Reino Unido, como España, y hoy en día, bueno, vemos cómo esos precursores también están retrocediendo. Me refiero a Suecia, también a Reino Unido, también a Nueva Zelanda, y yo creo que en Latinoamérica es lo mismo, porque esto pasó con el aborto, comenzó en un lugar y se fue expandiendo
yendo expandiendo, lo mismo con el tema de la ideología de género y lo mismo con el tema del cambio en el lenguaje, porque no es casualidad, o sea, este no es un proyecto aislado, sino que va de la mano con otros proyectos que también actualmente están circulando en el Congreso Nacional, que por ejemplo cambian el término mujer por persona gestante, por ponerte otro ejemplo. Daniela, y desde la plataforma Comunidad y Justicia en Chile, ¿cómo están pensando dar frente a este proyecto de ley? Bueno, nosotros como organización nos dedicamos a brindar también asesorías legislativas en el Congreso. Entonces, nuestro trabajo es sumamente activo en el Congreso Nacional, en donde colaboramos de la mano con diversos parlamentarios, asesorándolos en estos temas, informándolos, explicándoles de qué se trata a través de la elaboración de minutas, de informes, ayudando a redactar discursos, etc. Entonces, nuestra forma de contribuir, la verdad es que es bien directa, nos involucramos 100% en el debate legislativo porque consideramos que si no lo hacemos, este tipo de cuestiones pueden pasar completamente desapercibidas. Daniela, ¿y qué mensaje darías a las mujeres, especialmente en Chile, sobre este intento político de llamarlas personas menstruantes? Yo las llamaría a ser críticas y a no dejarse engañar, porque este lenguaje de inclusivo no tiene nada, al contrario, es muy excluyente y sobre todo aquellas mujeres que se podrían identificar como feministas, por decirlo de una forma, yo creo que sobre todo esas mujeres deberían estar en contra de este tipo de proyecto, porque es un retroceso gigante, o sea, se está borrando incluso la palabra mujer del espacio público y de proyectos de ley, de leyes que dicen todo que ver con ellas y son solo para ellas. Y es importante mencionar que esto no sucede con la palabra hombre y yo llamo a las mujeres a ser muy críticas, a informarse, porque quizás sobre todo en la juventud hoy en día está muy en boga el tema del lenguaje inclusivo, de ser incluyente y suena muy bonito, pero las cosas no siempre son lo que parecen ser. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, como decía George Orwell, o sea, quien controla el lenguaje puede controlar el pensamiento y con eso pueden controlar los intereses y las motivaciones de las personas. Y por eso es que el lenguaje es muy importante, no es un cambio menor, tampoco es casualidad y por eso hay que ser críticos, hay que informarse y hay que oponerse a este tipo de proyectos porque desvirtúan lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre y sobre todo atentan contra la mujer, la deshumanizan y la invisibilizan. Daniela Constantino, abogada del equipo legislativo de la plataforma Comunidad y Justicia en Chile, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Nati. Gracias, Daniela. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Starbucks se suma a Amazon y pagará a trabajadores que viajen para abortar. Además, Britney Spears expresa su dolor por la muerte de su bebé Milagro. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y en el siguiente informe les contamos que la conocida cadena internacional de cafeterías Starbucks se sumó a la empresa de comercio electrónico Amazon y pagará a sus trabajadores para que viajen a abortar. Veamos. En medio de una posible anulación del aborto legal en Estados Unidos, Starbucks se sumó a corporaciones como Amazon y se comprometió a reembolsar los gastos de sus trabajadores que viajen para someterse a esta práctica. En una carta publicada hace poco, Sarah Kelly, vicepresidenta ejecutiva interina de recursos para trabajadores de Starbucks, dijo que, como muchos, está profundamente preocupada por el borrador de la opinión de la Corte Suprema relacionado con el derecho constitucional al aborto que se estableció por primera vez en Roe vs. Wade. Al respecto, manifestó que independientemente de lo que la Corte termine decidiendo, siempre se asegurarán de que sus socios tengan acceso a una atención médica de calidad.
Aunque no precisó un monto límite, Starbucks se sumó así a otras compañías como Amazon, que se comprometió a cubrir con hasta $4,000 los gastos de sus trabajadores que viajen a otros estados para someterse a un aborto. Como se recuerda, el 2 de mayo el sitio web político difundió la filtración de un borrador de opinión mayoritaria de la Corte Suprema que apuntaba a la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade, con el que se legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973. La autenticidad del documento fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema, que anunció una investigación sobre la filtración. De anularse el fallo de Roe vs. Wade, quedaría a cada estado del país determinar su legislación en materia de aborto. Se estima que al menos 26 estados aplicarían legislaciones pro vida inmediatamente después de ser anulado el fallo que permitió el aborto legal en la nación norteamericana. Y la famosa cantante Britney Spears expresó su dolor tras la reciente pérdida de su bebé, al que llamó bebé milagro. Conozcamos lo compartido por la artista en sus redes. La famosa cantante estadounidense Britney Spears expresó su gran dolor por la pérdida de su tercer hijo aún en su vientre, al que llamó bebé milagro. Esto suscitó una ola de solidaridad en redes sociales y el mensaje de consuelo y esperanza de algunas mujeres pro vida. En una publicación en su cuenta de Instagram, la artista escribió que con profunda tristeza anuncia la pérdida de su bebé milagro en los inicios del embarazo. En esa línea, luego de indicar que seguirán tratando de expandir su familia junto a Sam Asghari, agradeció todo el apoyo que le vienen brindando y amablemente pidió que respeten su privacidad en este momento difícil. Frente a lo sucedido, Sara Larín, fundadora de Vida SB de El Salvador, dijo a Así Prensa que en medio del debate del aborto en Estados Unidos por la posibilidad de revertir Roe vs. Wade, Britney Spears, la chica más amada en América, anuncia la pérdida de su hijo en el vientre materno y solicita privacidad para vivir el luto. Por su parte, Andrea Garzón, líder pro vida colombiana, manifestó su solidaridad también con Britney Spears por este doloroso hecho y precisó que la pérdida de un hijo, incluso estando en el vientre, siempre dejará un enorme vacío para los padres y familia. Garzón dijo también que no se puede invisibilizar los efectos en la salud mental y afectiva que queda después de este tipo de pérdidas y argumentó que es una oportunidad para que se hable de ello y del dolor que deja cualquier tipo de aborto. Siguiendo con las informaciones, les contamos que la conmovedora película Corazón Ardiente sobre el Sagrado Corazón de Jesús se estrenará en 21 estados de Estados Unidos este 20 de mayo. Por eso estamos conectados con Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico. Gaby, qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias, querida familia de IWTN. Una alegría poder compartir esta bendición y esta gran noticia. Gaby, ¿qué significa para ustedes que la película Corazón Ardiente llegue esta vez a Estados Unidos y cuéntanos en qué estado se estará estrenando? Bueno, la verdad es que es un milagro porque ha costado, ha sido un proceso de mucha paciencia, de tocar muchas puertas para que esta película se pueda estrenar en todo Estados Unidos, sobre todo en cartelera, que eso es un milagro de entrar a la cartelera en Estados Unidos, en la mayoría de los estados y que pueda llegar a tantísima gente, ¿no? Va a estar de entrada como mínimo una semana del 20 al 26 de mayo en las carteleras de Regal Cinemas. ¿Y cómo han podido ver la repercusión de la película en las personas? ¿Tienen algunos testimonios al respecto?
Sí, fíjate que la verdad es que en los estrenos que han ido siendo en Latinoamérica, México, incluso Perú, pues muchos testimonios, ¿no? Uno de ellos, incluso de un sacerdote, dice, bueno, al ver la película, la verdad es que sentí una renovación muy profunda. Personas que nos platicaron que tuvieron algún proceso viendo la película, dicen, no dejé de llorar porque al sentir el amor de Dios, empecé a sanar heridas que traía dentro de mí, ¿no? Un sacerdote también, al ver la película, quiso consagrar a toda su ciudad al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, mucha gente, y yo creo que la mayoría, lo que nos ha impactado es que salen diciendo, no, me siento amado, tengo un encuentro nuevo con el Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo el saber cuánto me ama personalmente. Entonces, creo que esta película tiene una potencia tremenda de sanar, transformar, convertir, renovar nuestros corazones en el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Gaby, ¿cuál es el mensaje global que busca hacer llegar esta película respecto a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, yo creo que lo más importante para mí, te lo digo desde mi corazón, pues es el mensaje de cuánto el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, nos ama individualmente, cuánto nos espera en la Eucaristía, cuánto nos ama y cuán importante es dejarnos amar y tener un encuentro con ese amor. Claro, también en esta película vamos a conocer la historia de las apariciones, los milagros eucarísticos, pero para mí yo creo que lo más hermoso, lo más importante de esta película es ese encuentro de cada persona que ve la película de su propio corazón con el corazón del Sagrado Corazón de Jesús y esa relación que al encontrarse o renovarse, pues crea un proceso precioso en los corazones que ven la película. Finalmente, Gaby, invita por favor a las personas a ver la película Corazón Ardiente. Bueno, querida familia de Estados Unidos, por fin la película más esperada durante mucho tiempo la esperaron, pues ya se estrena, gracias a Dios, a sus oraciones y al apoyo de tantas personas, se estrena en la cadena Regal Cinemas, ya está abierta la preventa, se estrena este próximo 20 de mayo, va a estar una semana en cartelera, pero lo más importante, familia, es llenar las salas de cine el primer fin de semana, o sea, el viernes 20, el sábado 21, el domingo 22, para que así no la dejen varias semanas en cartelera, así que invita a tu comunidad, tu grupo, tu familia, todos, que todos nos vayamos al cine, pasa la voz y sea un embajador del Sagrado Corazón de Jesús. Y estuvo con nosotros Gaby Jácova, directora del Festival Internacional de Cine Católico. Gaby, te agradecemos por habernos brindado este tiempo. Gracias, familia. Y bueno, pues nos vemos en el cine y hagamos juntos este milagro, a renovar el amor del Sagrado Corazón de Jesús en todo Estados Unidos. Dios los bendiga. Gracias nuevamente, Gaby. Y en un artículo titulado La Iglesia y el rock están peleados, el padre Mario Arroyo explica la realidad del género y la popular vinculación que se le da a lo satánico. Conozcamos los detalles. El pasado 16 de mayo, muchos celebraron el Día Internacional del Heavy Metal, un género musical derivado del rock duro. Con respecto a ello, algunos se preguntan si este género musical es demoníaco. El padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma y catedrático de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, lo explica en un artículo llamado La Iglesia y el rock están peleados, publicado en su sitio web Teología para Millennials. En este artículo, el sacerdote mexicano advierte que no es imparcial, ya que le encanta cierto tipo de música rock. Asimismo, el presbítero indica que si fuera pecado necesitaría confesarse, ya que es oyente de grupos como Metallica, Nirvana, Guns N' Roses, entre otros. A continuación, el sacerdote precisa que no todo el mundo en la iglesia piensa igual. Para cierto sector del catolicismo, ávido de encontrar influencias demoníacas, muchos grupos y canciones son satánicas. Sin embargo, el padre Arroyo señala que personalmente no cree que el demonio esté tan presente como algunos piensan en estos fenómenos musicales. De esta manera, indica que lo que podría ocurrir es que algunos se sirven del demonio como estrategia comercial para decir: yo sí soy malo, síganme los chicos malos, aunque el sacerdote afirma que no justifica esta actitud,
simplemente no cree que se trate de gente poseída o que realmente le dé culto al demonio. El doctor en filosofía precisa, ateniéndose a un principio moral básico, el cual afirma que uno puede obrar mal por inadvertencia, pero en ese caso no es imputable la falta. En términos coloquiales, no es pecado. Nadie peca sin darse cuenta o sin querer. Ahora bien, el sacerdote asegura que algunas canciones o grupos sí que son más explícitos y contienen en sus nombres o en sus letras alabanzas explícitas al demonio o blasfemias, recordando que el arte se puede poner al servicio del mal. Para el sacerdote mexicano siempre se debe considerar el tema de darse cuenta o no. Cada uno tiene la obligación de buscar la verdad y formar la conciencia para de esa forma saber si es relevante o no escuchar determinada canción o grupo. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.